Muy bien, estimadas maestras, hoy día vamos a tratar sobre la rúbrica de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. Se refiere a la rúbrica 1 y 2. ¿Ya? Entonces seguimos aprendiendo con éxito. Ustedes están teniendo un aprendizaje exitoso, muy importante, muy interesante. ¿Qué debe hacer el comité ya conociendo la lista de postulantes a ser evaluados en las instituciones educativas? Ya la lista de postulantes ya llegó, ya se publicó desde el Ministerio de Educación, las UGELes también han sacado su lista, haciendo una equivalencia. Si el Ministerio dice en el comité 10, en la UGEL dice este comité 10 del Ministerio de Educación equivale al comité 22 de primaria, ¿no? Han sacado en algunas. En otras han tenido que ser riguroso con lo que ha sacado el ministerio y se han basado en ello nada más. Y a los comités le han puesto los códigos que el Ministerio de Educación ha sacado, ¿ya? Entonces, este comité tiene que convocar al postulante al menos con 3 días de anticipación. No puede ser de un momento a otro, tiene que ser con 3 días de anticipación, ¿no? Y si lo hace antes, mejor. Esto debe hacerlo a través de un documento que se encuentra ya ahí, el formato, en el instructivo de los comités, que ellos ya lo han descargado, que lo han impreso, yo supongo que ya lo han impreso. Ahí hay un formato con la cual tienen que comunicarle a ustedes de manera formal, ¿ya? ¿Qué más? En esa comunicación que realizan a usted por escrito, deben comunicar la fecha y la hora en las que se realizará la actividad, en las que van a ser evaluados ustedes. Fecha y hora de la actividad de aprendizaje, fecha y hora de la entrevista. Esas dos cosas tienen que estipulan en ese formato y debe ser con mucha claridad. Si es el mismo día, entonces solo cambiará la hora, ¿no? De la actividad con la entrevista. ¿Qué más debe hacer? Informar al postulante el tiempo de observación de la clase. La norma dice entre 45 y 60 minutos. Entonces, el comité de evaluación tiene que informarle, señora o señorita Ana Melba, a usted le vamos a observar su clase de 50 minutos. Está dentro del rango y usted no puede decir que no. Pero si le convocan a usted y se ponen de acuerdo, usted en ese acuerdo puede solicitar que necesita los 60 minutos. Puede solicitarlo también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Si les están convocando, ustedes soliciten que necesitan el máximo de tiempo, porque si no, pues de repente les va a faltar un poco de tiempo, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo qué es lo que sucede si le falta tiempo. ¿Qué más? Convocar también, una de las funciones del comité es convocar a los estudiantes, ¿no? Dice como mínimo a 5 estudiantes, pero estos estudiantes deben tener la misma modalidad del grupo de inscripción a la que ustedes están postulando. Quiere decir que si es de primaria, puede ser del primer grado hasta el 6º grado. También el comité de evaluación tiene que comunicarle el grado a la que pertenecen los estudiantes, la edad que tienen estos estudiantes, ¿no? Y de hecho que si ya pues te están diciendo el grado, ya también te comunican a qué ciclo pertenece. Vamos a suponer que son de tercer ciclo, que diga de cuarto ciclo, pero puede ser tercero y cuarto grado, ¿no? Entonces, eso tiene que tener en cuenta también. ¿Para qué? Para que usted elabore su actividad de aprendizaje teniendo en cuenta las características de ese estudiante que está en ese grado. También debe comunicarles qué características tienen estos estudiantes que están convocando. ¿Por qué? Puede ser que en ese grupo de estudiantes haya un niño inclusivo. Entonces ustedes tienen que comunicarles para que usted vaya ya preparada. También debe conocer usted el contexto de la institución educativa.
Vamos a suponer que usted está convocado para el local de la institución educativa 88047. ¿A dónde queda esto? Imagínese si usted no conoce el contexto. La 88047 queda en Buenos Aires. ¿O qué más debe informarle el comité? Los materiales y recursos educativos que estén disponibles en el aula para el desarrollo de su actividad de aprendizaje. También el comité de evaluación va a permitir que momentos antes de iniciar su clase, usted pueda realizar su presentación con los estudiantes. ¿Para qué? Para que usted conozca a los estudiantes y que los estudiantes también conozcan su nombre de usted, ¿no? Entonces es importante. Entonces, ¿qué debe llevar? Ya preparado algunos solapines. Por eso es importante que usted pida los nombres de los estudiantes, ¿no? Si van a ser 10, bueno, la relación de los estudiantes y usted ya lleva los nombres en los solapines, listo para que en el momento de la presentación, con un imperdible, no sé, pero que no sea con un alfiler, porque a veces lo sacan los niños, se cayó su solapín. Hay que asegurar que no se caiga por ese día. El comité de evaluación también le va a pedir a usted que informe en qué consiste la actividad de aprendizaje que va a desarrollar con los niños. ¿Cuál es el propósito de esa actividad de aprendizaje? ¿No? ¿Qué es lo que se quiere lograr con los niños? Entonces hay que tenerlo bien clarito. Ya ustedes han visto cuando hemos desarrollado el área de comunicación y matemática, hemos aclarado bien cuál es el propósito de la clase. También usted con el comité va a acordar una señal para que usted haga esa señal al momento de iniciar su actividad. Entonces el comité, al ver la señal, abren su rúbrica, ¿no? Su ficha de donde se encuentra la rúbrica y empiezan a observar su clase y hacer los registros. ¿Ya? Eso es muy importante también. ¿Qué más? Una vez iniciado, el comité realizará el registro de todo lo que observa en su clase, teniendo en cuenta las 5 rúbricas. Eso es muy importante. Justamente por eso es que hoy día vamos a tratar las rúbricas de manera detallada para que usted pueda saber qué es lo que tiene que hacer usted y qué deben hacer nuestros niños para que se vea que sí se está logrando esa rúbrica y las puedan ubicar en el logro número 4, ¿no? En el nivel número 4. También son muy importantes las medidas de bioseguridad. Y estas medidas de bioseguridad debe cumplirlo el comité, debe cumplirlo el postulante y debe cumplirlo los estudiantes. La rúbrica de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. ¿Cuál es su finalidad de esta rúbrica? Su finalidad es recoger y valorar evidencias sobre el desempeño del postulante, o sea, sobre el desempeño del docente. Cómo actúa el docente frente a los estudiantes, ¿no? Durante el desarrollo de la actividad de aprendizaje. ¿Ya? Eso es lo más importante, esa es la finalidad más importante de estas rúbricas de observación. ¿Y qué desempeños se van a valorar? En esta rúbrica se encuentra los aspectos sustantivos y observables cuando usted se encuentra ejecutando una actividad en el aula, que se encuentran en el dominio 2 del marco del buen desempeño. ¿Y qué dice este dominio 2? Dice enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces también siempre es bueno revisar el marco del buen desempeño docente. También hay que darle una pequeña lectura, una mirada, para que usted pueda decir, ah, mira, esto es lo que tengo que desarrollar o tengo que evidenciar en el momento que yo estoy desarrollando mi clase. La rúbrica de observación de la facilitación de actividad de aprendizaje permite valorar 5 desempeños. Cuando el postulante está desarrollando actividades con un grupo de estudiantes. ¿Y para qué le sirve al comité de evaluación? Para poder registrar y luego calificar a través de estos 5 desempeños en 4 niveles.
Si le ubican en el primer nivel, en el nivel 1, significa que sus actividades ejecutadas en el desarrollo de la clase tienen un muy deficiente, ha sido muy deficiente. Si se ubica en el nivel 2, todo lo desarrollado en la clase está en proceso. Si le ubican en el nivel 3, lo que usted desarrolló en la clase se encuentra en un nivel suficiente. Pero si le ubican en el nivel 4, usted está en un nivel destacado, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Que nos ubiquen en el nivel 4, porque ahí es donde se va a visualizar toda la gestión de cada uno de las actividades que van a indicarnos la rúbrica, ¿ya? De cada desempeño de parte de usted. Y además, tenemos las 5 rúbricas. La primera rúbrica es involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Qué busca esta rúbrica? Es observar al docente cómo logra involucrar a todos los estudiantes en la actividad de aprendizaje, en el desarrollo de las tareas, ¿no? Como van a tener 5, por ahí vamos a ver cuando la rúbrica nos dice un 90%, y de 5 no lo puedo sacar 90%, no ese 4,5. Tienen que ser ya los 5, deben estar involucrados para lograr el cuarto nivel, ¿ya? La rúbrica de observación 2 se refiere, promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Entonces, aquí es el trabajo del docente que logre que los estudiantes usen su razonamiento para expresar con sus propias palabras lo que están aprendiendo. Usen su creatividad para exponer, para graficar, para hacer algo suyo que haya sido creado por ellos. Y usen el pensamiento crítico para tomar una posición y una postura ante lo que están aprendiendo, ¿ya? La rúbrica de observación 3 evalúa el progreso de los aprendizajes para la retroalimentación a los estudiantes y adecuar la enseñanza. Tengamos en cuenta que esta rúbrica nos permite observar en el docente que está realizando la evaluación formativa. Quiere decir, en cada momento se acerca a los estudiantes para ir verificando qué están haciendo y cómo lo están haciendo. O sea, estoy recogiendo información sobre el aprendizaje de mis estudiantes. Y también a la vez, al recoger esa información, hago uso de un instrumento. Justo hablábamos ayer, ¿no? Que cuando vas a ir a visitar al grupo, siempre debe estar con tu instrumento para ir poniendo check o para ir poniendo rayita. Y también en esta rúbrica se tiene que observar la retroalimentación que usted hace. Rúbrica de observación 4. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. O sea, ¿cómo trata usted a los estudiantes? A eso se refiere, ¿no? El trato. Docente-estudiante y estudiantes-estudiantes también. Si hay un trato erróneo entre estudiantes, usted tiene que intervenir. También veremos cómo se va a intervenir. Rúbrica de observación 5, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, ¿no? Imagínese usted ve a un estudiante que está cansado, recostado sobre la mesa, ya ese es un comportamiento. ¿Y cómo lo va a regular ese comportamiento? ¿Cómo actúa usted ante esa situación? ¿Ve? Entonces, estas 5 rúbricas es para observarlo a usted. ¿Cómo es su actuación en cada una de ellas? Ahora, cuando decimos en cada una de ellas, no significa que usted primero va a actuar sobre la rúbrica involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Luego va a hacer promover el razonamiento. Luego va a evaluar. No hay un orden. Esto también es recurrente.
es recurrente, se da en cualquier momento. Por eso es que el comité evaluador sé que están capacitados porque son directivos designados y ellos han llevado un diplomado sobre rúbricas de evaluación. O sea, conocen la materia. Entonces saben lo que van a observar y saben lo que van a registrar y saben cómo lo van a calificar. Entonces, como les digo, estas rúbricas son recurrentes. Se va a dar en cualquier momento, se va a ir observando. Imagínate, usted está en el inicio de su clase y ya usted tiene que regular el comportamiento de un estudiante porque de repente está jugando, está rayando el cuaderno de su compañero. ¿Ves? Y es las 5. Entonces no hay un orden, ¿ves? No hay un orden. ¿Ya? Tengamos en cuenta ello. La estructura de las rúbricas. ¿Cómo está estructurado? ¿Qué es lo que contiene? ¿No? Solamente estábamos poniendo como ejemplo la rúbrica 1 de observación, ¿no? Que involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Pero todas las rúbricas tienen esta misma estructura. Tiene el nombre del desempeño evaluado, que está de color verde. Luego tiene definiciones y aspectos que considera, ¿no? Aquí están con puntitos de 3 puntos, 3 aspectos tiene esta rúbrica. Luego tiene una descripción general de cada logro según el nivel. ¿Eh? Según cada nivel tiene un aspecto general que está subrayado y con negrita. Y luego tiene una descripción extensa que es complementaria en cada uno de los niveles, ¿no? Que nos indican cuándo es que el docente se encuentra en el primer nivel, cuándo se encuentran en el segundo nivel, cuándo en el tercero y cuándo en el cuarto nivel. Si se dan cuenta, el cuarto nivel es más amplio, ¿no? Más complejo, ¿no? El primero, profesor, es más complejo que el segundo. No, el primero se ha escrito más cosas que precisan que no se cumplen. Por eso es que vemos más escritos, ¿no? Se ha precisado algunas cosas que hacen o nos dicen que el docente se encuentra en este nivel porque no los cumple. Ahora sí vamos a hablar sobre la rúbrica de observación 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso del aprendizaje. ¿Qué aspectos debe observar el comité de evaluación? 3 aspectos, ¿no? Ahí veíamos 3 puntitos y tiene 3 aspectos. El primer aspecto es acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es proporción de estudiantes involucrados en la sesión, o sea, cantidad. Y esa cantidad es en porcentaje. Tercer aspecto, acciones del docente a favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que aprende. Justamente ayer hablábamos, ¿no? Que deben los niños saber cuál es la utilidad de lo que están aprendiendo, para qué les va a servir. ¿Eh? O sea, todo lo que hemos hablado en matemática y en comunicación se va a volver a tocar casi en todas las rúbricas. Bien. Entonces, las acciones que el docente promueve para captar el interés de los estudiantes en el desarrollo de las actividades son varias acciones que tenemos aquí. ¿Cuándo decimos esto? Cuando el docente plantea actividades que captan la atención del estudiante. ¿Y cuándo estas actividades captan la atención del estudiante? Cuando son actividades desafiantes, ¿no? Cuando son actividades atractivas, novedosas. O sea, que el estudiante dice, ah, esa no la he visto, ¿eh? Y empieza a observar o a realizarla, ¿no? Cuando son actividades motivadoras y también cuando son actividades variadas. Porque imagínense, toda la clase se pasa haciendo lo mismo. Repitiendo y repitiendo, el estudiante se va a cansar. Tiene que ser actividades variadas también. ¿Cuándo más se observa este aspecto? Cuando el docente brinda múltiples oportunidades a los estudiantes para que participen, ¿no? Hay que darle oportunidades a los estudiantes para participar. No hay que solo darle a uno, al que levanta siempre la mano. No, también hay que darle a los que no levantan la mano. ¿Y cómo, profesor, se da
la oportunidad de participar a los que no levantan la mano, a los que no tienen la iniciativa de decir yo lo quiero hacer a través de preguntas, ¿no? A través de preguntas dirigidas, preguntas sencillas, como para poder ganarnos la confianza de ellos, ¿ya? Y estas oportunidades de participación se van a visualizar en trabajos grupales, ¿no? Cuando todos en equipo, todos aportan para conseguir una tarea, en debates, por ejemplo, si hace una sesión de personal social, va a ser muy importante que hagan un debate, ¿no? Una mesa redonda. ¿Qué piensa Juan? ¿Qué piensa María? ¿Qué piensa Luis? ¿Estás de acuerdo o no, Lourdes? ¿No? ¿Y por qué no estás de acuerdo? Miren, yo no voy a dar respuesta, voy a dar puro preguntas, voy a dar puro consignas en ese debate. Y se hace interesante la clase, ¿no? Porque todos van poniendo su punto de vista y le escuchamos a todos. ¿Eh? Formulación de preguntas, también es muy importante que nuestros estudiantes puedan formular sus preguntas, ¿no? Entre ellos, que se hagan preguntas. Usted también puede formular preguntas. El estudiante contestó, hágale una repregunta. No se quede con la respuesta que le dio, ¿no? Eso lo decíamos ayer, hay que retarlos. Entonces, muy interesante, miren, esta rúbrica, disculpen, que que ustedes tienen que demostrar que sí están logrando. Cuando el docente gestiona de forma deliberada la participación de los estudiantes en la sesión, esa forma deliberada es cuando ustedes lo hacen con una intencionalidad pedagógica. No es por obligación, usted no le está diciendo, ya, tú tienes que hacer, no, sino con una intención pedagógica, con formas positivas, infundiendo entusiasmo, dándole ese soporte emocional al estudiante para que pueda participar con libertad. El docente también planifica actividades que son desafiantes para los estudiantes que requieren refuerzo, miren, porque no todos los niños que va a tener ese día van a estar en el mismo nivel y van a participar activamente y van a lograr el aprendizaje. De repente va a tener algunos estudiantes que requieren refuerzo. Entonces usted se va a dar cuenta y va a planificar algunas actividades para estos estudiantes. No es que va a planificarlo, lo va a llevar de casa, sino en el momento tiene que salir a ver qué hago con este estudiante que de repente no logra resolver el problema. A mucho va a servir su mediación, su acompañamiento, ese acercarse, esa proximidad que va a tener usted para, a través de preguntas, ir diciéndole qué y cómo podría hacerlo, pero a través de preguntas, no diciéndole, mira, estas tapitas agrúpalas de 8, como estábamos viendo matemática ahí, y ese es un grupo, ahora agrupa otros de 8, no, sino a ver, ¿qué haríamos con las tapitas para tener un grupo de 8 rosas para armar un ramo? Y el niño agrupará y tendrá su forma, ¿no? Entonces, miren, a través de preguntas, siempre se plantea un nivel de demanda para alcanzarlo, y ese trabajo requiere un esfuerzo, que se esmeren los estudiantes, que se apoyen entre ellos también para que puedan lograr el aprendizaje. Las situaciones siempre deben ser de contexto, ¿no? Esas actividades deben partir de los intereses de los estudiantes, de sus necesidades de los estudiantes. Hay que aprender a plantear situaciones que sean de su interés del estudiante. Si el estudiante no le interesa, le va a mirar y no va a saber, no va a querer hacerlo, ¿no? Entonces hay que trabajar cosas de su propia realidad. Si usted identifica a un estudiante que está recostado sobre la mesa, que está muy distraído, usted se da cuenta que ese niño necesita apoyo. Algo le está sucediendo. Entonces, para poder involucrarlo, dirija sus preguntas hacia esos estudiantes. Utilice la proximidad a través de miradas, de aliento, ¿no? No de miradas serias que lo van a herir a los estudiantes, no, sino a través de miradas de aliento, como decirle, sí puedes, ¿no? Esos ademanes, tú puedes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
que se logre modificar de repente esas actividades. Hay que modificar, si de repente son muy complicadas para ellos, hay que modificarlos a que sean un poco más sencillas para que puedan ellos trabajar. El segundo aspecto de la primera rúbrica de observación es proporción de cantidad de estudiantes involucrados en la clase, ¿no? Debemos tener una proporción de esa cantidad. Entonces, en esto se evalúa en qué medida el grupo de estudiantes se encuentran interesados durante el desarrollo de todas las actividades. A ver, tengo 5. ¿Cuántos están involucrados desarrollando todas las actividades? Si es todos, si es el 100%, usted está en el cuarto nivel. Tiene 4 puntos. Pero si uno por ahí está jugando, está haciendo de repente otras actividades, pues ya no tiene el 100, tiene el 80% y ya estaría de repente bajando de nivel, ¿no? Entonces, del 90 al 100% es en el cuarto nivel. Del 75 al 89% es en el tercer nivel. De un 50% a más, pero antes de llegar al 75, es en el segundo nivel. Y de un 50% antes, o sea, hacia abajo, es el primer nivel, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Con esta parte de la proporción de estudiantes que se encuentran involucrados. Cuando nosotros vemos que los estudiantes muestran interés, nos damos cuenta que tienen una actitud receptiva, ¿no? Que nos escuchan atentos. Cuando usted explica o cuando sus compañeros de repente exponen algo, ellos están atentos, mirando, les sigue con la mirada cuando usted está haciendo algo, cuando sus compañeros hacen algo en su exposición, por ejemplo. Ellos responden con gestos también, como decirnos que sí, están interesados, está muy bien, les parece bien lo que están haciendo. Y siguen también las acciones del docente, ¿no? Eso es cuando los estudiantes están, pues, bien motivados, interesados, ¿no? También este aspecto se evidencia cuando vemos que los estudiantes muestran ese esfuerzo por querer hacerlo, aunque a veces no lo logran. Entonces requieren apoyo que tenemos que estar nosotros acercándonos, ¿no? A través de preguntas para hacerlo reflexionar y hacer avanzar. Ellos muestran también el entusiasmo, son perseverantes en las tareas. Eso es muy importante también. ¿Cuándo más lo observamos? Cuando interactúan entre ellos, entre los mismos estudiantes, colaborando para hacer el trabajo, prestándose los materiales, ¿no? Dando de repente algunas consignas entre ellos. Mira, con esto hay que hacerlo, con esto va a salir mejor, ¿no? Cuando también hay una interacción docente-estudiante, también es muy importante, ¿ya? Eso también es muy importante. Y toda esta interacción deben contribuir al desarrollo de las tareas para el logro de los aprendizajes. También nos damos cuenta que esto se está cumpliendo cuando los mismos estudiantes por iniciativa propia dicen, yo lo puedo hacer, o yo lo hago, o levantan la mano para poder participar en alguna actividad, ¿no? Eso es muy importante. O levantan la mano para responder las preguntas formuladas, ¿no? Usted está formulando una pregunta e inmediatamente ve que un niño levanta la mano. Hay que darle la oportunidad. Pero también hay que estar atentos al que no levantaron para dirigir algunas preguntas a ellos, para tenerlos a todos, ¿no? Participando. También se observa cuando ellos se encuentran desarrollando alguna actividad en grupo, ¿no? Y cada integrante de ese grupo va aportando para lograr la ejecución de la tarea, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, por acá tenemos unos ojitos que están abriendo y cerrando. Dice, para ubicarse en el cuarto nivel, debe usted involucrar más del 90%, o sea, del 90% para adelante. Si usted en su aula tiene 10 niños, deben estar involucrados 9, pero para adelante ya deben estar involucrados los 10, ¿no? Entonces es interesante también esa parte, hay que tenerlo en cuenta. Si tiene 5, deben estar involucrados todos, porque no va a poder encontrar un 90% ahí.
El tercer aspecto de la rúbrica 1 nos dice acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. ¿Qué acciones debemos observar en el docente? Cuando el docente busca que los estudiantes encuentren la utilidad o el sentido de lo que aprenden, ¿cómo lo vemos esto? Cuando el docente hace preguntas, ¿no? ¿Para qué nos va a servir lo que hoy están aprendiendo? ¿Cómo lo vas a aplicar lo que hoy aprendes en otras situaciones? ¿No? Eso es muy importante también, ¿ya? También cuando el docente favorece que el estudiante comprenda la resolución del problema que ha sido formulado desde su vida real, desde su entorno, de su contexto, ¿no? De sus intereses. Lo que ayer nos decían, ¿no? Profesores, en tal lugar se hacen los quesos. ¿Y los quesos de qué se hacen? De la leche. Y ahí hay criaderos de vaca. Muy bien. Ese es su entorno de ellos. Y ellos saben. Si usted le pregunta a un estudiante, ellos saben cómo se hace el queso, qué se echa, cuántos litros sale para un queso. Entonces, si usted formula un problema matemático con esa situación, yo sé que ellos van a desarrollarlo con mucha facilidad, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. También se observa esto cuando nosotros observamos que el docente favorece la comprensión de las actividades que les permitan afrontar situaciones futuras para que estas estrategias que ahora lo están desarrollando les sean útiles más adelante. Toda esta comprensión debe promover algunas actividades del mundo real, que se trabajen a partir de su contexto, ¿no? Haciendo evidente su utilidad. Trabajábamos ayer la multiplicación. La multiplicación le va a ser útil, porque lo va a aplicar en cualquier contexto de su vida cotidiana. De repente le mandan a comprar, va a aplicar ahí. Si le han mandado a comprar varios paquetes o varios objetos de la misma característica, ¿no? Vamos a suponer, me han mandado a comprar 20 panes, él va a aplicar, ¿no? Hoy 20 panes, si el pan está a 20 céntimos, debo pagar tanto, ¿ves? Sale 4 por un sol, muy bien, y en 20 panes, si 4 por un sol va a tener en su mente, ¿no? No es que va a agarrar un papel, va a empezar a trabajar, no. En su mente va a aplicar la suma reiterada. También nos damos cuenta que el docente está promoviendo la comprensión del sentido de la actividad o del aprendizaje cuando hace que sus estudiantes con sus propias palabras puedan explicar lo que han aprendido, ¿no? Se han aprendido sobre la multiplicación, los estudiantes con sus propias palabras nos van a explicar qué es la multiplicación y cómo se lleva a cabo para resolver un problema. O cómo se ha resuelto el problema a través de la multiplicación, haciendo uso de la multiplicación. ¿Ven? Entonces también ahí nos vamos a dar cuenta que están teniendo una comprensión del sentido de lo que aprenden. También cuando nosotros nos damos cuenta, cuando el docente promueve que los estudiantes se encuentren comprometidos en el desarrollo de las tareas, ¿no? Entonces, si ellos están comprometidos, sí, están entendiendo el sentido del aprendizaje, porque les va a servir, ¿no? Y también llevan a cabo todos los procesos del aprendizaje. Muy bien, ahora vamos a ver los niveles. Tenemos el máximo nivel 4, que es nuestra meta de todos ustedes que deben llegar a este nivel. Para ello, deben involucrar a casi todos los estudiantes. Como dice todos o casi todos, porque lo hablaban en un contexto pues donde usted estaba trabajando con 30, ¿no? Con 25 estudiantes. Pero si ahora le van a dar 5, entonces tiene que ser todos, ¿eh? Que estén involucrados en el desarrollo de las actividades. Además también que se promueva la comprensión del sentido de lo que aprende, ¿no? Eso es muy importante en este nivel. ¿Cuándo están en el tercer nivel? Cuando involucran a la mayoría de los estudiantes, ya no a todos, o casi todos, sino a la mayoría de los estudiantes,
en las actividades de aprendizaje que desarrollan los estudiantes. ¿Cuándo está en el segundo nivel? Cuando involucran al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades que están desarrollando para su aprendizaje. Y cuando se ubica el docente en un primer nivel de acuerdo a esta rúbrica, cuando no ofrece oportunidades de participación, ¿no? Más de la mitad de los estudiantes están distraídos, están haciendo otras actividades, están jugando con el compañero o han cogido los materiales concretos y están jugando armando una torre y usted no se da cuenta, ¿no? Por eso tiene que tener una mirada amplia usted para que pueda observar y rápidamente involucrarlos. Cuando usted trabaja con los materiales concretos, de una vez que ya cumplió su utilidad de ese material, hay que recogerlo, porque si no, se convierte en un distractor también lo material. Bien, la rúbrica de observación número 2. Promueve el pensamiento, el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Esta rúbrica tiene un solo aspecto, ¿no? Son actividades e interacciones que promuevan efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. ¿Y cómo lo observamos este aspecto? Las actividades o interacciones que promuevan habilidades del pensamiento de orden superior implican un intercambio constante y sostenido entre el docente y también docente-estudiante y estudiantes entre ellos, ¿no? Todo ello con un fin pedagógico. Entonces, hay que tener en cuenta que ahí tiene que haber una interacción permanente, constante, ¿no? Usted no se puede ir de repente al escritorio, sentarse ahí hasta que terminen la actividad de los estudiantes. No, usted tiene que estar en ese permanente intercambio, en ese acercamiento, ir de grupo en grupo. En cada grupo, cuando usted visita, siempre observe los aprendizajes, haga preguntas, recoja alguna información, use su instrumento de evaluación, escuche a los estudiantes cuando les hace preguntas. Eso es muy importante en esa parte. Entonces, supone también la formulación continua de preguntas. Miren, va a haber preguntas y repreguntas para una elaboración progresiva de las ideas, ¿no? El estudiante, a través de su razonamiento, cuando le hacemos preguntas, debe elaborar las ideas, ¿no? Debe elaborar los procedimientos que va a seguir para resolver de repente un problema matemático. Debe elaborar sus ideas para encontrar el sentido local o global del texto que está leyendo si estamos en comunicación. ¿Eh? Entonces es muy importante las preguntas y las repreguntas, ¿ya? También se considera una interacción pedagógica efectiva si promueve que los estudiantes analicen, reflexionen, miren, ¿no? Acciones que nos indican que el estudiante tiene que realizar análisis, síntesis, para que pueda hacer una reflexión sobre todos los procesos de su aprendizaje y sobre las estrategias que está utilizando para su aprendizaje también, ¿ya? Entonces, ¿qué habilidades de orden superior se visualizan en esta rúbrica? 3 habilidades de orden superior. Miren, tenemos el razonamiento, cuando el estudiante realiza inferencias. Usted le hace una pregunta sobre el texto y no encuentra la respuesta ahí, entonces él hace su inferencia. ¿Ve? Cuando extrae conclusiones, ha desarrollado todo un problema y ahí saca una conclusión. Dice, la multiplicación es una abreviatura a la suma repetida. Ya está sacándome la conclusión, ¿ves? Está concluyendo, ¿eh? Cuando establece relaciones lógicas, ¿no? Entre los datos, entre los personajes, entre los hechos, si es que está en comunicación,
entre los hechos, en la secuencia de hechos. Por ejemplo, hay una relación lógica. ¿Qué hecho se dio primero, qué segundo, qué tercero y qué al final? ¿Eh? También es importante. Resolver problemas novedosos. Y cuando hablamos de resolver problemas novedosos, no solo nos estamos centrando en matemática. A veces escuchamos problemas, matemática. No, también hay problemas como por ejemplo en comunicación, sobre encontrar de repente la idea principal del texto. Ese es un problema para ellos. ¿Y ahora cómo lo van a resolver? Tienen que ir analizando párrafo por párrafo para poder sacar las ideas principales de cada párrafo y luego elaborar una idea global del texto, ¿no? Es importante también tenerlo en cuenta. Y la creatividad, otra habilidad de orden superior, es la capacidad de generar nuevas ideas o nuevos conceptos. A partir de lo que él ha desarrollado, él va a tener que generar nuevas ideas o nuevos conceptos con sus propias palabras, ¿no? Eso es importante. Establecer nuevas asociaciones entre ideas y conceptos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se asocian estas ideas? ¿Cómo se asocian estos conceptos? Capacidad de crear un producto de manera libre. Usted le ha pedido que haga la parte gráfica del problema que ha resuelto y él lo hace de manera libre, a su modo, su representación, y es valedera, aunque no dibuje muy bien, pero es valedera, porque esa es su creatividad. Él está creando, ¿eh? Está haciendo un producto desde su propia creatividad, ¿eh? Va a ser singular, ¿no? No va a ser igual que los otros grupos, ¿no? Por eso es importante. Y con respecto a la habilidad del pensamiento crítico, decíamos cuando toma una postura, ¿no? Frente a lo que está aprendiendo, desarrollando en la clase, ¿eh? Ante una lectura, toma una postura de acuerdo o en desacuerdo, realiza sus argumentos también, ¿no? Siempre vamos a ver esa parte cuando toman una postura, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero si no está de acuerdo, ¿por qué no está de acuerdo? Y si está de acuerdo, también hay que preguntarle por qué está de acuerdo, ¿no? No solo hay que quedarnos con la palabra que nos dice que está de acuerdo, sino ellos deben realizar sus propios argumentos, fundamentar por qué no están de acuerdo, ¿no? ¿No? Y ahí justo dice, ¿no? Que argumente por qué, ¿no? Que debata sobre un tema polémico, ¿no? Y estos temas polémicos, generalmente, pues cuando desarrollamos personal social, cuando desarrollamos ciencia y tecnología, ¿no? Hay algunos temas polémicos que se dan, que se viven en nuestra sociedad, en nuestra realidad, ¿no? Entonces es muy importante también que participe en esos debates, porque ahí va a sentar su posición el estudiante. Bien, ¿cuándo está en el cuarto nivel? Cuando promueve efectivamente las habilidades de pensamiento de orden superior, o sea, el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Cuando el docente promueve que estas habilidades se desarrollen en el estudiante, entonces se va a ubicar en el cuarto nivel. ¿Cuándo estará en el tercer nivel? Al menos en una ocasión el docente ha promovido las habilidades de orden superior, del pensamiento de orden superior. Al menos en una ocasión. Si usted lo hace al menos en una ocasión, ya está en el tercer nivel. Pero si lo hace varias veces durante el desarrollo de su clase, ya se ubica en el cuarto nivel. ¿Cuándo se encuentra en el tercer nivel? Cuando el docente plantea en una o más ocasiones que podría fomentar el desarrollo. Dice que podría, lo puede plantear de repente las actividades, pero no fomenta, que podría, ¿no? Entonces ahí se ubica en el tercer nivel, ¿no? ¿Y cuándo está en el primer nivel? No promueve habilidades de orden superior, porque a lo largo de su sesión plantea actividades memorísticas, ¿no? O sea, su clase es muy expositiva. El actor del aprendizaje es prácticamente de la clase es el docente, ¿no? Se cree el máximo y él es una eminencia y él está que hable y hable, explique, explique, y el estudiante se convierte en un receptor. Escucha y escucha y todavía le pregunta, ¿comprendiste? Tanto ha hablado,
¿qué va a comprender, no? El estudiante tiene que vivenciar su aprendizaje, ¿no? Tiene que pasar por esos materiales concretos, ¿no? Transitar para llegar a lo gráfico, luego a lo simbólico. Entonces, sí, pues va a poder entender. Muchas gracias, maestros. Estas han sido las dos rúbricas que hoy día he tocado y termino con esta frase, ¿no? El único modo de hacer un gran trabajo es amar a lo que hace.